8. Siguiendo con el ciclo de conferencias JJJ e Hijos, material para la construcción y saneamientos, les ofrece además una amplia gama en chimeneas y sistemas de calefacción que puede ver en nuestra carpa exterior. JJJ e Hijos, el diseño y los buenos precios en las nuevas tendencias en azulejos, grés y sanitarios están a su disposición, junto con la nueva colección de chimeneas en Antigua Carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 46500, Araal. JJJ e Hijos, trabajando siempre para el bienestar y disfrute de nuestros clientes. Cadena Dial Europa 99.0. En Araal, Centro Ortopédico Sanitario, donde estamos a la vanguardia para ofrecerles la ayuda, alivio y mejora de sus dolencias o dependencias. Atendemos a domicilio y validamos sus recetas de la Seguridad Social. Araal, Centro Ortopédico Sanitario, para farmacia, nutrición, dieta personalizada y todo lo relacionado con ortopedia. Fajas, camas articuladas, sillas, calzado ortopédico, plantillas y el asesoramiento de expertos ortopédicos con el mejor servicio y los precios más asequibles. Plaza de las Angustias, Araal.
Siguiendo con el ciclo de conferencias organizado por la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santo Entierro para este año, hoy va a estar con nosotros nuestro hermano Antonio Nieto Vega, que figura con el número 4 dentro de la antigüedad de los que componen en el día de hoy la nómina de la hermandad. Antonio ingresó como hermano el día 29 de marzo de 1942, en la misma fecha que el que les está hablando, en este momento que tiene el número 3. Antes de profundizar un poco en quién es Antonio Nieto dentro de la hermandad y lo que ha aportado para que la historia de la misma sea conocida, decir que desde niños los dos mantenemos una gran amistad e indicar también que nuestras vidas podrían haber cambiado si las aficiones pirotécnicas que tanto a él como a mí nos comieron el coco cuando éramos pequeños hubieran llegado a buen término. En casa de Antonio, bajo la mirada curiosa de Carmelita y Antoñita, más de una estructura de fuegos artificiales, construidos de la forma más rocambolesca del mundo, con palillos y que tenían como combustible aquellos pequeños petardos que se raspaban por las paredes para que echaran chispas e hicieran ruido, y un montón de cabezas de cerillas que envolvíamos con papel en unión de los pequeños petardos. Aquello ardía, pero ardía mal. Si el asunto hubiera cuajado, quién sabe si no estaríamos preparando hoy las fallas de Valencia. En fin, ahora vamos a centrarnos ya en serio sobre la personalidad de Antonio Nieto. Decir algo de él que sirva de presentación y a grandes rasgos es que después de la enseñanza primaria y bachillerato estudió la carrera de Derecho, ejerciendo de abogado. Fue designado hace bastantes años cronista oficial de la ciudad de Araal, numerario de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales y miembro fundador de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. También fue pregonero de nuestra Semana Santa en 1966, quizás el más joven de todos los que han desfilado como pregoneros en nuestro pueblo. Tenía 25 años. Ha sido colaborador en revistas Cofrade y en otras sobre distintas materias, y seguramente se me quedará en el tintero cualquier otra circunstancia, sobre todo de tipo cultural, que Antonio Nieto posee. Pero de todo lo dicho, creo que Antonio, desde mi punto de vista, podría destacar por su pasión por la historia, por la investigación. Prueba de ello es la labor que ha realizado en este aspecto en nuestra hermandad, en la que también ha ocupado durante 20 años cargos en su Junta de Gobierno. Fue designado diputado de Cultos tercero en Cabildo General Ordinario celebrado el día 11 de abril de 1965 para ocupar la vacante dejada por fallecimiento que tenía Jorge Almagro Aguilar. Diputado de Gobierno segundo el 12 de marzo de 1972 y mayordomo en Cabildo General Extraordinario de Elecciones que tuvo lugar el día 31 de octubre de 1978, permaneciendo en este cargo hasta el 16 de marzo de 1985. Antes de cesar como miembro de la Junta de Gobierno, fue el promotor en 1984 y realizó las gestiones oportunas de solicitar en el convento de las Hermanas de la Cruz de Sevilla una reliquia de Sor Ángela que había sido beatificada el día 5 de noviembre de 1982. Como todos sabemos, hoy Santa Ángela es titular de nuestra hermandad. Los únicos datos históricos que conoce la hermandad en lo referente a su fundación son los que publicó en la breve historia de la misma que editó con motivo de los actos que se organizaron por su reorganización en 1980. Hoy el título de su conferencia es San Roque y la Hermandad del Santo Entierro. Muchos de nosotros, y sobre todo los hermanos más jóvenes, seguro que se enterarán de aspectos desconocidos de nuestra historia, tanto del templo de San Roque como de la hermandad. Todos te damos las gracias por haber atendido amablemente la invitación que te hicimos para este acto y ahora tú tienes la palabra. Muchas gracias. No hablamos que le ponga al poeta ahora, ¿eh?
Amigo Matute, muchas gracias por tu presentación. ¿Se oye bien? Un poquito más. Gracias por tu presentación, en fin, que como siempre te ha excedido. Recuerdo perfectamente nuestras aficiones pirotécnicas y muchas más cosas que hacíamos raras, como eran operaciones a los bichos que cogíamos, etcétera, etcétera. En fin, siempre hemos sido grandes amigos. La cosa que después, pues yo me fui a estudiar, ya del resto, él tuvo la cosa de que se casó muy pronto, yo me casé bastante tarde, según dicen, yo creo que la edad perfecta, a los 38 años. Y entonces, pues, claro, pero nunca hemos dejado nuestra amistad y siempre hemos sido grandes amigos, y yo le agradezco mucho las cosas que ha dicho. Bueno, pues vamos con el tema. Junta de Gobierno de la Hermandad del Santo Entierro, hermano mayor, y todos los asistentes, pues amigos todos, buenas noches, y vamos a dar comienzo a esta conferencia que hoy traemos aquí. Antes de comenzar la conferencia que nos convoca en el día de hoy, deseo darle a nuestro hermano mayor, mi entrañable amigo Pepe Matute, mis más expresivas gracias por su deferencia conmigo y la confianza depositada en mi persona, gracias que igualmente hago extensiva al resto de la Junta de Gobierno. En segundo lugar, quiero manifestar de forma expresa que la presente conferencia, aunque como es lógico está dedicada a todos los asistentes y con mucho cariño, de un modo especial deseo dedicársela, puesto que de ello ha salido también el proyecto el deseo de dedicársela muy especialmente, con todo mi cariño y reconocimiento, al Grupo Joven. Grupo que está dando ejemplo y testimonio ante nuestra sociedad de lo que es una verdadera hermandad con mayúscula. Y os doy mil gracias por esa entrega continua, apasionada y desinteresada, así como por tantos proyectos que no se quedan en meras ideas, como suele suceder, sino que los convertís en verdaderas y hermosas realidades. Como botón de muestra, volver a traernos nuestros añorados, queridos y ya pasados cines de verano. Y yo me pregunto qué dirían los frailes si levantaran la cabeza y vieran aquí, pues, como un recuerdo del cine de Peña. No decaed en vuestro empeño. Sed siempre jóvenes, porque el ser joven no es cuestión de edad. Es el corazón el que tiene que sentirse joven. Y esa juventud la dan los sueños, las ilusiones, los proyectos, la rectitud de conciencia, el amor con que se hacen las cosas que si son buenas, al ofrecerlas a Dios, son siempre causa para nuestra propia santificación. Siempre podemos repetir a Santa María lo que nos enseñó nuestro tan recordado y querido Beato Juan Pablo II. Totus tuus, todo tuyo. Y decirle también a nuestro Cristo, todo para ti, nada para mí. Verdadero antídoto contra la vanidad y la soberbia. En nuestra hermandad tenemos modelos de esa juventud, entre ellos es nuestro hermano mayor. ¿Qué ejemplo? Sigue igual con el mismo amor y entrega a la hermandad de cuando éramos niños, de cuando sacábamos nuestros pasitos, siempre su Virgen de los Dolores en la boca, o cuando en los cultos, con nuestros pantalones cortos y vara en mano, acompañábamos al predicador desde la sacristía al púlpito, porque entonces se predicaba desde el púlpito. Y al terminar la predicación, lo acompañábamos de nuevo ahora hasta el altar para continuar la misa. Cuántos recuerdos cada vez que entro en San Roque, cada vez que lo piso, cuánta añoranza, cuánta nostalgia. Ahí tenéis a ese joven, sigue siendo joven porque su corazón sigue igual, no ha cambiado.
tomad su ejemplo. Todos debemos tomarlo. Estad seguro que nuestra Santísima Virgen lo tendrá muy en cuenta, nos bendecirá y en nuestro día postrero intercederá por nosotros a su Hijo amado, Jesucristo, al que aquí adoramos yacente como Dios que es, pero que resucitado en cuerpo y alma está en los cielos y seguro que nos dará un sitito en la casa del Padre. Como comprenderéis, el tema que tratamos en el día de hoy no puede ser contemplado en toda su extensión. Hay apartados en el que por sí solo tendrían contenido suficiente para ser objeto de distintas exposiciones. Por ejemplo, ¿quién fue San Pedro de Alcántara? ¿Quién fue Fray Juan de Prado? ¿Qué fue la Santa Provincia de San Diego, de Andalucía? Algunas pinceladas daremos en el desarrollo de la presente charla. Trataré de esbozar, no de profundizar. Mi intención es que tengáis una idea global, no de cansar vuestra atención en fablar paladino, salir con la cabeza caliente y los pies fríos. Así que procuraré ser lo más breve posible y a ver si no me quedo solamente en la intención como me pasa a menudo. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Quién fue San Roque? San Roque fue un personaje que hacia el año del Señor de 1295, finales ya del siglo XIII, nació en Montpellier, ciudad de Francia, en el seno de una familia noble y rica. Su padre era señor y gobernador de Montpellier. Al morir sus padres, heredó la riqueza, el señorío y la gobernación de su ciudad natal. En la vida, muchas veces, el proyecto de Dios no coincide con el proyecto de los hombres. Él, llamado a una vida de privilegios, acomodado casi en la cúspide de la pirámide social de la Edad Media, en la que los componentes de su base significaban simplemente casi nada o nada en absoluto, se siente llamado a abrazar a la hermana pobreza, como la llamaba San Francisco de Asís, y animado probablemente por la predicación y el testimonio de sus hijos, decide seguir el ejemplo del fundador de la orden franciscana menor, el Poverello de Asís. Cede la gobernación de la ciudad a un tío suyo, reparte su patrimonio entre los pobres, entra en la orden franciscana probablemente por este tiempo y se hace peregrino, es de suponer que vistiendo el hábito y el sayal franciscano, con la vieira prendida en él, señal inequívoca de su peregrinaje a Santiago de Compostela, y en su mano el báculo con la calabaza para el agua. Aquí quiero hacer un inciso. Recordar que el báculo que lleva la imagen de San Roque en el altar del lado del Evangelio es auténtico. Quiero decir que con esto que realmente ha hecho la peregrinación a pie hasta la tumba del Santo Apóstol, patrón de España. La primera que realizó en Aral una hermandad de penitencia, o incluso de gloria. El promotor, el grupo joven de nuestra hermandad. El báculo, perdón por la posible inmodestia, pero creo necesario decirlo para conocimiento en el futuro de este pequeño dato de la microhistoria, fue el que ayudó a sostener a mi hijo Paulino Nieto durante todo el camino. Hoy, como padre, me enorgullece que esté en la santa mano del peregrino San Roque. Nuestro titular fue canonizado en 1584, celebrándose su fiesta, como todos sabemos, el 16 de agosto de cada año. Su probada intercesión en los casos de epidemias de peste fue causa para que la Iglesia lo proclamara santo protector de las personas contagiadas por tan mortífero mal. Tan letal que en el siglo XIV, tan solo en el continente europeo, la peste exterminó aproximadamente un tercio de su población. Se calculan unos 25 millones de personas. Esta protección la invocamos siempre en el triduo que la hermandad le hace con motivo de su festividad, con la jaculatoria
líbranos de males y pestes, San Roque, santo y peregrino. En parte del solar que ocupa hoy la iglesia estaba una antigua y pequeña ermita, construida en el extrarradio de la población junto al camino de Sevilla, un lugar muy estratégico. Entre las distintas vías de acceso al cercano caserío urbano, diría que la más importante y concurrida, no solo por comunicarlo con Sevilla, sino principalmente por su puerto. Destino tanto de toda clase de mercaderías como de personas de diversos lugares y distintos países, posibles portadores de la peste o el cólera. Por la época nos figuramos la imagen de San Roque en un pequeño retablo de estilo gótico, o bien colocada en la pared dentro de una hornacina y debajo, a modo de altar, un pollete de piedra o mampostería para oficiar la misa. Esta humilde ermita la construyó la fe popular, y esas mismas personas costearon la obra con sus limosnas y distintas aportaciones, nadie más. La imagen fundacional de San Roque, la que fue colocada en la primitiva ermita, es la misma que afortunadamente hoy conservamos y veneramos en el altar mayor, en la hornacina inmediata superior a la Virgen de los Dolores. En atención a la escultura de San Roque, podemos reflexionar sobre la fecha en que se levantó la ermita. Nuestro hermano Francisco García Brenes, licenciado en Bellas Artes y especializado en restauración por la Universidad de Sevilla, la restauró en 1984, intervención que fue acompañada de un detallado estudio sobre ella. Según él, al no aparecer en su examen datos sobre su autoría, opina en relación con el estilo y otros detalles técnicos que puede ser obra de Lorenzo Mercadante de Bretaña. Sabemos que Mercadante trabajó en Andalucía en la segunda mitad del siglo XV, que en 1458 realizó el sepulcro del cardenal Cervantes para su enterramiento en la catedral hispalense, que entre 1464 y 1467 hizo las portadas conocidas por las del nacimiento y el bautismo de la citada catedral, y por último sabemos la fecha de su muerte, 1480. Ahora bien, si efectivamente es de Mercadante, como no sabemos el día ni el mes de su fallecimiento, podemos situar su confección hasta ese mismo año de 1480. Si aquellos aralenses la compraron directamente al escultor para colocarla en la ermita, tenemos que asumir como fecha de su construcción la de finales del siglo XV. Otra hipótesis sería que la tuviera o bien se la comprara al escultor algún vecino o poblador que viniera a establecerse a Aral y la cediera. De lo que no cabe duda es que la imagen es de estilo gótico, que entronca muy bien con Mercadante y que en el siglo XVI ya entramos en otra época artística que es el Renacimiento. Para terminar esta parte añadiré que la talla de San Roque es la más antigua que existe en Aral. A sus pies no está el perro, sino el ángel, representación iconográfica según parecer de algunos expertos, que la obra de Mercadante, casi toda ella, es realizada en terracota, y nuestro santo peregrino es talla en madera, que existen pocas. Con ella y nuestra Virgen de los Dolores, ¿qué más podemos pedir? De la provincia de San Gabriel nacerá la nueva provincia de San Diego de Andalucía. Aquí podemos ver aquí podemos ver
que el tronco es de San Pedro de Alcántara, el tronco nace de aquí, de la provincia de San José, y esta dará lugar, la provincia de San José con San Pedro de Alcántara, dará lugar a la provincia de de San Gabriel de Extremadura. De esa provincia de San Gabriel, que era muy amplia, se decide que se haga una nueva provincia, que será la de Andalucía, que es provincia de San Diego de Sevilla. Esta de aquí procede nuestro fraile. De la provincia de San Gabriel, como digo, nacerá la nueva provincia de San Diego de Andalucía el 19 de diciembre de 1620. En atención a ello, el ministro general de la Orden, Fray Benigno de Génova, en el último capítulo la calificó como madre fecunda de la descalcez. La nueva provincia llevará por nombre San Diego, en memoria del gran santo e incansable evangelizador de Andalucía, San Diego de San Juan del Puerto, más conocido por de Alcalá. Su cabeza o casa madre se establecerá en Sevilla, concretamente en el lugar que hoy ocupa el que fue casino de la Exposición Iberoamericana del año 1929. A esta nueva erección provincial pertenecerá muy pronto el convento de San Roque de Aral. La fundación del convento franciscano en Aral no fue precisamente empresa fácil. Las diligencias que hubo que hacer fueron complicadas, a pesar de estar interesado en ella sus mismos señores jurisdiccionales, cuyas influencias eran poderosas. En la casa de Osuna el título ducal lo ostentaba por entonces don Pedro Tellez Girón de Velasco, conocido en la historia con los sobrenombres del Gran Duque de Osuna y Osuna el Grande, virrey de Nápoles y Sicilia, terror de turcos y moriscos, hizo con sus escuadras segura la mar. Los turcos le llamaban Deli Bajá, el virrey temerario. Tanto era el daño que les causaba. Quevedo, su gran amigo y consejero, resumió sus triunfos en unos versos que al menos en parte no me resisto a transcribir. 10 galeras tomó, 30 bajeles, 80 bergantines, 2 maonas. Aprisionóle al turco 2 coronas y los corsarios suyos más crueles. Sacó del remo más de 2000 fieles, y turcos puso al remo 1000 personas. Y tú, bella Parténope, aprisionas la frente que agotaba los laureles. Parténope es de donde mitológicamente o la leyenda es la ciudad de Nápoles, y se refiere al nombre de la ninfa que venció. O sea, Ulises venció a la ninfa que se llamaba Parténope. Ella se murió en el mar, las demás ninfas se arrojaron también y la de Parténope apareció en una playa de Italia. Allí se construyó un altar y al lado del altar empezaron a levantarse casas y fue el origen de lo que es la actual Nápoles. Claro, esto es una leyenda. Debido a sus cargos, el duque de Osuna, amén de otras circunstancias que no citaremos en aras de la brevedad, hacía tiempo que el gobierno de los estados de Osuna lo había delegado en su hijo don Juan Tellez Girón, tercer marqués de Peñafiel, el que al morir su padre, el cuarto duque de Osuna, dice Fray Francisco de Jesús María de San Juan del Puerto, cronista de la orden, que deseaba con devotas ansias que fundásemos en la villa. Con las mismas ansias le llegaban las repetidas súplicas de los mismos vecinos, de aquellos antiguos aralenses. La provincia de San Diego igualmente lo quería,
estando todo el mundo de acuerdo dónde estaba el impedimento y por qué no se fundaba. Don Pedro de Castro y Quiñones, arzobispo de Sevilla, se niega rotundamente a dar las licencias. Este prelado es conocido sobre todo por sus múltiples pleitos y gozar de poca popularidad entre el clero y el cabildo catedralicio. Lleno de achaques, nos dice la historia, y vejez, murió el 29 de diciembre de 1623. Contaba 89 años de edad. Con su fallecimiento, la sede queda vacante. Oportunidad aprovechada rápidamente para volver a suplicar el permiso, ahora ante el ilustrísimo cabildo, encargado del gobierno de la diócesis hasta la proclamación del sucesor, cuyo deán era don Francisco Monsalves, muy devoto de nuestra descalcés. Dice el cronista, el cabildo dio su licencia y al tratarse San Roque de una ermita, concedió también la suya don Jerónimo Portocarrero de Neira, prior de las ermitas. El padre provincial autorizó a Fray Diego de la Cruz, que entonces era guardián del convento de San Diego en Sevilla, para que tomara posesión de la ermita de San Roque en nombre de la provincia. Al futuro mártir, Fray Juan de Prado, lo nombró presidente in capite. Era sumo pontífice Urbano VIII. Reinaba en España Felipe IV y ministro general de la orden el reverendísimo padre Fray Benigno de Génova. Día de la Santa Cruz, 3 de mayo de 1624. Fecha memorable para nosotros y para nuestro pueblo. Los frailes que llegan a Araal pertenecen a la reforma de San Pedro de Alcántara. En el siglo XVI, la reforma la llevó a cabo ante la relajación de la orden franciscana, donde las reglas, por su dureza, irónicamente se diría que tenían que adaptarse a sus miembros y no ellos a las reglas. La reforma tiene por meta el volver a vivir las reglas tal como las dio San Francisco de Asís, su fundador, vivirlas en toda su pureza, volver a la raíz, una vida plenamente dedicada a la oración, a la penitencia, a la predicación, a caminar siempre descalzo, a la más pura austeridad. A esta rama franciscana también se le conocía con los nombres de alcantarinos, por su fundador, San Pedro de Alcántara, y dieguinos por la provincia de San Diego y su cabeza en el convento del mismo nombre. La mayor parte del grupo de religiosos eran ancianos y de la primera graduación de la provincia de San Diego, encabezándolo Fray Diego de la Cruz, delegado del padre provincial, y Fray Juan de Prado, presidente in capite. El día 2 de mayo habían salido de Sevilla. Por la tarde del siguiente entraron en la villa. Todo el recorrido, en cumplimiento de la regla, lo hicieron a pie desnudo, 7 leguas que separaban la ciudad hispalense de la villa de Araal. La llegada fue apoteósica. A la puerta de la ermita se hallaban congregados todos los aralenses a los que presidían los dos cabildos, el eclesiástico y el municipal. Esa misma tarde se les dio la posesión jurídica de la ermita por las siguientes autoridades. Por el estado eclesiástico, el vicario don Fernando Cazorla. Por el fuero secular, el licenciado don Diego de Rivera, su corregidor, y don Diego de Agreda, alcalde de los Hijosdalgo. Hasta la medianoche estuvieron los recién llegados en el cuerpo de la ermita en oración y espirituales ejercicios. Llegada a esa hora, Fray Juan de Prado mandó tocar a maitines, despertados los vecinos alarmados al oír la campana ahora tan extraña, acudieron a la ermita y al verlo quedaron grandemente edificados, nos documenta el cronista. El mismo día de su llegada se acordó que al siguiente
se celebraría una misa solemne, la que fue oficiada por el guardián del convento de San Diego y representante del padre provincial para tomar la posesión de San Roque, Fray Diego de la Cruz. Concluida la misa, a la que nadie del vecindario dejó de concurrir, se depositó en el sagrario el Santísimo Sacramento. En el número de conventos dieguinos fundados ocupaba San Roque el número 10. Casi de inmediato, Fray Juan de Prado, conforme al carisma franciscano, hizo misión en la villa, haciendo muchos sermones y formando por las calles devotas procesiones, con que desde luego sintieron todos una extraordinaria mutación en sus almas. Estas misiones, algunos de los que estamos aquí, las hemos conocido. Aquellos sermones, aquellos días, aquellos rosarios de la aurora, aquellas procesiones continuas por las calles, la evangelización del pueblo de aquellos misioneros. A él se le reconocen varios milagros a Fray Juan de Prado realizados en Aral, no solo durante su estancia en el convento, sino incluso cuando estuvo lejos de él. Desempeñó la presidencia o prelacía hasta la congregación inmediata, 14 de noviembre de 1625, en que eligieron por primer guardián al gran siervo de Dios, Fray Juan de los Santos, que murió con fama de santidad. Fray Juan de Prado morirá mártir en Marruecos el sábado 24 de mayo de 1631, eran las 3 de la tarde y contaba 68 años de edad. Sabemos que las ermitas son pequeñas en sus proporciones. En el interior de San Roque no hay dependencias para el alojamiento de los recién llegados. Existe tan solo una mala casilla para recoger algún ermitaño. Tampoco es suficiente. Se nos plantea la pregunta: ¿dónde vivían los frailes? El tan citado cronista nos los dice. Estaban en el mismo círculo de la ermita algunas chozas, y de ellas y de la casilla construyeron sus pobres cabañas. Qué hermosa coincidencia. Hay un total paralelismo entre Aral y San Francisco de Asís en los momentos iniciales de la futura orden menor franciscana. Hasta él van llegando los que deciden seguirle ante su ejemplo y forma de vida que propone. El problema surge y urge darle solución. La porciúncula, pequeña iglesia entre un bosque de robles, hay que reconstruirla. Tan pequeña es que en dimensiones casi se asemeja a la ermita de San Roque. Tan chiquita que hoy se encuentra incluida, tal como era, dentro de la Basílica de Santa María de los Ángeles, situada a los pies de la colina de Asís, en Italia. La solución es la misma que 4 siglos más tarde dieron los hijos de San Francisco en nuestra hoy ciudad. Alrededor de la porciúncula construyeron chozas y cabañas en las que poder vivir. Con el tiempo hicieron también lo mismo. Aquellas chozas y cabañas las fueron convirtiendo en un pequeño monasterio que irá creciendo y embelleciéndose al paso de los años. El cronista Fray Francisco, en la crónica que escribe en el primer cuarto del siglo XVII, casi 100 años después de la venida de los alcantarinos, nos dice que con el tiempo, a expensas de la gran devoción de los vecinos, se ha ido labrando el convento, pero está cabalmente acabado en toda perfección, siendo uno de los más pulidos que tiene la provincia, y por su capacidad y copiosas limosnas del devoto pueblo ha tenido comúnmente curso de teología, moral, y hoy la tiene de artes. Debido a estas cátedras, amén de otras fundadas con anterioridad, le valió al cronista de la provincia de San Diego para decir que sin lisonja se puede llamar esta villa de la latinidad
la fecunda Atenas. La comunidad franciscana siguió conservando el antiguo nombre de la primitiva ermita, San Roque. No en vano se trataba de un gran santo de su orden, perteneciente a los primeros tiempos. En adelante, su sello llevaría grabada la imagen del santo peregrino, acompañada de la siguiente orla en latín. Era el sello del convento, del mismo sitio donde estamos. Sigillum conventus Sancti Roqui del Aral. Sello del convento, del santo convento de San Roque de Aral. La iglesia, levantada de nueva planta, se construyó conforme a las características propias franciscanas, sencilla y sobria. Una sola nave con crucero en forma de cruz latina. En ella se lo colocó el Santísimo Sacramento el año 1680. Era guardián Fray Cristóbal Vela, a cuyo celo se debió la conclusión de la obra. Los retablos que conocemos en la actualidad no existían. Suponemos que algunos habría, pero desconocemos cómo eran y su estilo. Nos imaginamos que los propios de su época. Los que hoy vemos son del siglo XVIII. El retablo mayor se data en el segundo cuarto del dicho siglo. Tanto este como los dos pequeños del crucero se les atribuyen a Tomás Guisado el Viejo, quien trabajó predominantemente en la campiña. En lo que se refiere al retablo mayor, podemos añadir algo novedoso para muchos. El descubrimiento lo realicé hace algunos años. Detrás de él puede verse que pudo existir otro anterior. Al día de hoy aún se ven excavadas en el muro las hornacinas para contener las imágenes, todas decoradas con vistosas pinturas semejantes a los de la bóveda de la iglesia y a los de la capilla doméstica, donde nos encontramos. Hoy, sala de cabildo. Hemos de dolernos que al colocar el actual altar con los agarres y su cercanía a la pared se hayan destruido parte de las pinturas y perdido visibilidad. Con respecto a las pinturas murales, he de decir que toda la iglesia se encontraba decorada con ellas. Todo el recorrido de sus paredes lo circundaba una baranda de balaustres. En el sagrario, al sitio donde hoy está a su entrada a cada lado, terminaba con una columna rematada por una bola. No hay que hacer mucho esfuerzo para figurarnos lo que era la iglesia en el siglo XVIII, una verdadera joya del barroco. Parte de esas pinturas aún están debajo de la que en la actualidad recubre sus paredes, supongo yo. Ahí recogí yo varias fotografías cuando hicieron una obra. Tuve la ocasión de ver las pinturas y recogerlas. Las pinturas, entonces este es el recubrimiento, lo que está abajo en la pintura. Cómo estaba decorado la parte de lo que es hoy el altar de San Pascual, de San Pedro de Alcántara. Era esta la parte de abajo, que que se extendía por toda la iglesia. Bueno, pues toda la iglesia estaba igual. Y después las paredes con ángeles y demás. O sea, todo estaba decorado y pintado con esta clase de pintura y esta clase de decoración, más o menos. O sea, lo cual nos demuestra que era una verdadera joya del barroco. He de hacer notar que la fábrica del convento se hizo, y esto es importante, a base de las limosnas del vecindario. Hay testimonio de esas limosnas y otras aportaciones en testamentos y otros documentos de la época, en los que con toda claridad se especifican el fin al que tienen que destinarse, para las obras del convento de San Roque. Aun cuando sus reglas no hubiesen prohibido el patronazgo particular, tampoco lo hubiera tenido patrono particular San Roque.
El pueblo todo era su patrón. Y así, nos vuelve a decir el cronista, el Jueves Santo envía la villa al alcalde por el estado noble, con algunos otros miembros del concejo, hoy diríamos ayuntamiento, para que asistan a los divinos oficios y lleve la llave del sagrario del monumento. En Aral estarán los franciscanos alcantarinos hasta que fueron objeto de la desamortización y exclaustración en el siglo XIX. Aquí damos por concluido el estudio del convento de San Roque. Pienso que es un buen momento. Alargarnos más no creo sea lo más oportuno. Y vamos a entrar ahora en lo que es la hermandad y cofradía del Santo Entierro. En conferencias y escritos anteriores he manifestado, conforme a los datos que nos proporcionaban en materia tan poco estudiada los fondos archivísticos, que la fundación de la Hermandad del Santo Entierro databa del siglo XVII. Pues bien, este dato ya lo corregí en el artículo publicado por el Consejo de Cofradías de Aral en su revista del año 2000, con motivo de la procesión magna del Santo Entierro. Año en el que por vez primera en su historia, que sepamos, no realizó su habitual recorrido procesional el Viernes Santos, día señalado desde su fundación, sino el Sábado Santo. Hoy estoy aún más convencido de que su fundación se llevó a cabo en el siglo XVI. Desde luego, en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, eso no cambia. La fundación tuvo lugar allí. Este cambio de opinión viene como consecuencia de un pleito que encontré en una soleada mañana de invierno del año 1999, a punto de comenzar el tercer milenio de nuestra era. Fue un verdadero regalo de Reyes por adelantado. El pleito en cuestión llevaba encabezando su portada un título curioso y llamativo a la vez: Aral 1634. Los cofrades del dulcísimo nombre con los cofrades llamados del hacha. Las hachas eran unos cirios gruesos que tenían 3 y 4 pabilos. Curioso, vuelvo el folio, cuando leo las primeras líneas el corazón me salta en el pecho. Luis Jofre, en nombre de Martín de Espinosa y los demás hermanos de Hacha del Santo Sepulcro, es decir, del Santo Entierro, el Santo Sepulcro, y nombre de Jesús, cita en la iglesia de la Magdalena de la Villa del Aral. De golpe, de pronto, me había dado de frente con la fecha más antigua hasta hoy de la existencia de nuestra hermandad. Así suceden las cosas en un archivo, de repente, como dice el anuncio, cuando menos lo esperas, cuando menos te lo imaginas. Después de esto ya se podían esperar sorpresas. Lástima que no se haya conservado el final, la sentencia, lo que nos aclararía mucho. Tengo mi idea de por dónde puede estar. ¿Qué intención hubo de llevarlo hasta el nuncio de su santidad? Adelante, por lo que te explicaré luego. Y quién sabe que si fueron capaces hasta llevarlo a Roma, como sucedió con un pleito de la Veracruz. Téngase en cuenta que en el documento se antepone el Santo Sepulcro. A continuación, nombre de Jesús. Las cofradías del Dulce Nombre de Jesús gozaron de una gran popularidad en los tiempos pasados, tanta que los párrocos y rectores, deseosos de tenerlas en sus iglesias, las fundaban. Su nacimiento está en la orden dominicana. Según José Bermejo,
entre todas las hermandades tiene lugar muy principal las del dulce nombre de Jesús, establecidas para remedio de la depradada costumbre de blasfemar, votar y jurar. El arzobispo de Sevilla, Cristóbal de Rojas y Sandoval, hizo su entrada en Sevilla en plenas calores estivales, el 8 de agosto de 1571. Casi 5 meses después, convocó un sínodo diocesano para cumplimentar los acuerdos tomados en el Concilio de Trento, al que asistió en su segunda sesión. Al final del sínodo se añadieron los 14 artículos de la Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús. Era el 15 de enero de 1572. A continuación, el arzobispo se dirige a todos los vicarios, beneficiados, curas, clérigos y capellanes de la ciudad de Sevilla y su arzobispado para que en todas sus iglesias ordenen estas cofradías. Será el mandato entonces. Pero ahora vamos a ver otra cosa curiosa. Es en ese año 1572 cuando en Sevilla, en la iglesia de San Vicente, se funda la primera, en 1572. Hoy está unida la Hermandad de la Quinta Angustia, con sede canónica en la hispalense iglesia de la Magdalena. Y entre sus títulos, el primero es el del Dulce Nombre. La primera de España, según parece, se fundó en Burgos en los años 50 del siglo XVI. Como se ven, había muchas fundaciones del nombre de Jesús, del Dulce Nombre, anteriores al sínodo que convocó el arzobispo. La cofradía de Aral no le va a la saga a la de Burgos, que es la que se tiene por más antigua. Alonso Ximénez de Castro, mayordomo de dicha cofradía, aporta un escrito al pleito que sostiene con los hermanos de Hacha, en el que afirma que tiene su regla más de 70 años, confirmada por este tribunal, el eclesiástico. Esta afirmación la coloca de inmediato, como mínimo en el año 1564, la fundada en Aral, anterior a la de Sevilla. O sea que en Sevilla la nuestra era anterior, la de Aral era anterior. Pues afirma que su regla tiene más de 70 años. El pleito que nos ocupa, fundamental para nosotros, es un pleito entre hermanos de una misma hermandad, por razones de sitio en la procesión, aun cuando en algún momento se alegue, refiriéndose a los hermanos de Hacha, que es una hermandad que se ha agregado a la cofradía del Nombre de Jesús. Aquí hay que tener mucho cuidado con la interpretación que se le dé a la frase hermandad que se ha agregado. La interpretación correcta, desde mi punto de vista, es la de un grupo de personas que se unen para un determinado fin, el cual, en este caso concreto, sería el de ir alumbrando con sus hachas en la procesión, pero nunca en el sentido de una hermandad existente e independiente, que por la razón que sea se une a otra. No hay constancia de ningún nombre de otra hermandad, ni aprobación canónica, ni reglas, ni nada que lo evidencie. Los mismos hermanos del Dulcísimo Nombre, con las alegaciones que hacen en el transcurso del litigio, nos van a dar la razón, que es una sola hermandad y cofradía. Es cierto que en el acta del Cabildo, llevado a cabo como de costumbre en la capilla del Dulcísimo Nombre el 5 de marzo de 1616, de la que se aportó copia al pleito, se reciben como hermano a 40 hermanos. Estos hermanos son los que en adelante serán conocidos con el sobrenombre de los 40 hermanos de Hacha. Este número se conservará como número clausus, número cerrado, de ahí lo pasaban. Pero no es menos cierto lo que se dice en el acta del Cabildo de 30 de abril de 1617, es decir, en el año siguiente.
de la que se hizo igualmente aportación al procedimiento, que a instancia de ciertos hermanos de dicha cofradía, de la de Santísimo Nombre, que por su devoción quisieron encargarse de tener 40 hachas a su costa, conviene que se conserve con orden y razón, de manera que no se entiendan que los susodichos son o han de estar separados de la dicha cofradía, porque ha de ser una sola hermandad y debajo de una regla. Antes ya habían alegado que no han tenido ni tienen otra regla que la de la dicha cofradía, que no puedan nombrar mayordomo ni otra cabeza más que los dichos hermanos mayores, si pedían lo que se juntare a de entrar en el sepo o caxa, la caja de la cofradía, la del dulce nombre de Jesús, que cuando salieren con sus 40 hachas acompañando a la cofradía, han de estar y ponerse en el lugar o lugares que les señalaren los hermanos mayores o mayordomos, pero desde el mismo año de su admisión les ceden los lugares más preeminentes, desde el estandarte hasta el sepulcro y la Virgen de la Soledad. Ya lo sabe Antonio Sojo, me lo preguntaste y digo, ya te enterarás. Acompañando el entierro de nuestro Salvador o el Santo Sepulcro y entierro del Señor. Estos nombres son los que se utilizan en distintos lugares de las actuaciones. Está claro que el Santo Entierro ya existía antes del ingreso de los 40 hermanos y que es una sola hermandad. Los problemas sin dudas tenían que haber venido incubándose desde algún tiempo atrás. Tengo también mis teorías sobre lo que pudo ser, pero no las transmito ni lo digo tampoco, porque si no esto sea interminable. Igualmente, se habrían buscado soluciones que al final no dieron resultado. Nos consta que se buscaron incluso durante las actuaciones judiciales, pero el resultado fue igualmente negativo. Acudir al tribunal eclesiástico para resolver un problema entre hermanos no es precisamente la solución que más favorezca a una hermandad, sino todo lo contrario. El estallido se produjo en el Cabildo del Domingo de Ramos 9 de abril de 1634, día en el que se celebraba la Junta Anual Ordinaria. Aquello debió de ser una guerra campal entre gritos, alborotos, si no hubo algo más, sabiendo cómo en puntillos de honra y preferencias se las gastaban los españoles del siglo XVII. La excusa que para que vaya con más autoridad y decencia la procesión, vayan los hermanos mayores y otros con las túnicas negras que se han hecho y sus hachas junto al sepulcro. Según los del dulce nombre, estas túnicas estaban previstas en sus reglas, pero nunca se habían hecho. Las túnicas negras salen a relucir ahora, pero no prueban nada, con lo fácil que les hubiese sido aportar a los autos, tal como habían hecho en otros momentos, copia fehaciente de la regla, haberla presentado. Al ver que la Junta que ha tomado posesión quiere desalojarlos, a los de los 40 hachas, de sus sitios y obligarlos a ir delante de los de negro, se inicia el procedimiento alegando que los que han tomado posesión han levantado otra hermandad de hachas, procurando que sean personas influyentes para inquietarnos en nuestra antigüedad. 18 años. Esto de la antigüedad se invoca muchas veces y vemos la antigüedad de lo que son por regla general poco tiempo. Aquí son 18 años. En otros lugares y en otros documentos se dicen con respecto a otras cosas, cuando no se quiere decir los años que lleva, desde tiempo inmemorial. De tiempo inmemorial, entonces no había ni ordenadores, ni había hacía 40 años, pues 40 años cualquiera lo buscaba en un archivo, muy bien, desde época inmemorial. Esto no tiene valor ninguno, pero aquí por la regla y la teta 18 años, porque se ve la entrada la fecha de entrada de los 40 hermanos de hacha.
para inquietarnos en la posesión de los sitios. Desde luego, en lo de las personas influyentes dentro de la villa llevan razón. Figuran algunos de los apellidos más sobresalientes en aquella época: Barrio Nuevo, don Juan Catalán de Borques, Reina Cazalla, don Juan Suárez y otros más. Es cierto que cuando entraron en la hermandad en 1616, una de las condiciones fue que irían en los sitios que se les designaren, pero no es menos cierto que desde el primer día ocuparon los sitios más importantes. De ahí que hagan hincapié en un derecho de posesión adquirido, en un derecho consuetudinario adquirido por la costumbre. Que a tiempo de 18 años han estado todo el dicho tiempo quieta y pacíficamente, sirviendo como devotos hermanos, luciendo y adornando con tantas luces las dichas procesiones, causando grande devoción al pueblo, sin que en ella haya habido interrupción ni contradicción alguna, pues siendo todos hermanos, y los de túnica blancas, que todos las vestían, han estado e ido en los dichos sitios. No hay razón para que los muchos los quiten de hecho y se pongan ellos. Y de nuestro trabajo fuimos los primeros que sacamos las hachas de cera blanca para los ministerios, son los misterios, sin que las tuviera la dicha cofradía desde que se fundó hasta el dicho día que nosotros la hicimos. Tan lejos llegaron las cosas que estuvieron decididos a no salir el Viernes Santo, e incluso apelar al nuncio de su santidad el Papa. Mas no tuvieron otro remedio que ceder a la vista de la excomunión mayor trina canónica, que se dictó en su contra y pena de 10 ducados para cada uno de ellos. No hubo más remedio que salir tal y como había decidido la Junta de Gobierno. En la tarde del Viernes Santo salían 3 andas de Santa María Magdalena. Una llevaba al Santo Sepulcro, otra la Virgen de la Soledad y otra el Niño Jesús, el Dulcísimo Nombre. Hasta 1616, entrada de las hachas, era una cofradía de las llamadas de disciplina o de sangre. A partir de entonces se convierte en mixta de disciplina y de luz. Todos, sin excepción, vestían túnicas blancas. Hasta el 1634, como hemos visto, llevando la espalda desnuda los disciplinantes. Todos llevaban cera blanca, todos iban con lo mismo, de túnicas negras, nada. Tenemos el desfile procesional del Viernes Santo de 1634. Para llevar el estandarte Pascual García Ponce, y que le acompañen 4 hermanos con túnicas blancas de los de 40 de hachas, y los demás vayan donde se les ordenare o pusiere. Para llevar el sepulcro, Juan Gutiérrez Barrio Nuevo, don Juan Catalán de Borques, Juan Ramírez de Avecilla y Alonso Esteban de Reina el Mozo. Para la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, Pedro García Cazalla, Cristóbal Barrera, don Juan Suárez y Alonso de Vega. Para llevar los estandartes, suponemos que representando a las demás hermandades al tratarse del Santo Entierro de Cristo, existentes en la villa en aquel momento, por ejemplo, la de la Veracruz y la de la Misericordia. Francisco Carrascoso, Francisco Sánchez Pacheco y Simón Guizado. Para el Niño del Dulcísimo Nombre, Miguel Benítez, Lázaro Gómez, Juan Lozano y Antonio García Calvo. En ese triste atardecer del entierro de Cristo, el clero acompaña el fúnebre cortejo y compone el coro, el que durante el recorrido penitencial irá entonando los salmos y cánticos religiosos propios de la Pasión. A la procesión asiste un predicador, probablemente algún fraile del convento de San Roque o de la Victoria, cuyas comunidades también lo acompañaban, quien con su sagrada oratoria
levantaba los corazones de nuestros antepasados, exhortándoles a la conversión, a la penitencia y a la meditación de los profundos misterios de la redención. La contemplación de la estación penitencial tenía que ser no solo conmovedora e impresionante, sino tremendamente sobrecogedora. Estamos en el siglo XVI. Imaginemos un aral de noche clara, con sus callejuelas totalmente a oscuras y, si acaso, alumbradas por la pálida luz de algún que otro farol en alguna de las casas más importantes de la sociedad aralense de la época. En el cielo, el titilar de la luz sideral de las estrellas, la fría luz de la luna del Parasceve, de la Pascua judía, riega las estrellas callejas de la villa, llenándolas de blancas túnicas y sombras movientes, de golpes de flagelos que hieren la espalda de los disciplinantes, de fúnebres cánticos del coro y ardientes palabras del predicador. En las paredes se proyectan las sombras de la humanidad muerta de Cristo, cuya imagen conservamos, la de su madre en su soledad y la de un dulcísimo niño llamado Jesús. Por fuerza, el impacto del cuadro tenía que ser hermoso en su grandiosidad y altamente sublime. Al inicio de esta disertación ya advertí de la imposibilidad, por su amplitud, de poder tratar el tema en su totalidad. Nuestra hermandad tiene historia, más de la que muchos creen, y pienso que muchos siguen creyendo que tampoco tenemos muy poca historia. Nuestra hermandad tiene historia más de la que pensamos. No deseo que penséis que con esto pongo un punto y final, ni muchísimo menos. Tanto mi persona y lo que modestamente pueda aportar quedan a vuestra más plena disposición. A esa hermandad pertenezco desde que nací. En su amor mis padres me criaron y educaron. A ella estaré siempre presto a servirle en lo que pueda. Y es mi deseo y voluntad que el día en que nuestro Cristo me llame a su presencia, presentarme ante él vestido mi cuerpo con nuestra túnica blanca y la cruz del Santo Sepulcro. En atención a cuanto he expuesto y para finalizar esta conferencia, deseo resaltar algunas conclusiones a las que he llegado a la vista de los documentos que la Providencia nos ha deparado conocer hasta la fecha, en la que confío nos siga favoreciendo para bien de nuestra corporación y enriquecimiento de la historia aralense. Primera, que el Santo Entierro y el Dulcísimo Nombre era una misma hermandad y cofradía. Creo haberlo logrado demostrar a lo largo de esta conferencia. Segunda, que las reglas de la hermandad, según declaración del mayordomo en el año 1634, tienen más de 70 años, confirmados por el Tribunal Eclesiástico. Nos sitúa en el año 1534 como mínimo, la fecha más antigua hasta ahora encontrada. Tercera, sabemos que por regla general las hermandades del Santo Entierro gozan de gran antigüedad. Cuarta, en el desfile procesional hemos visto que la preferencia la ocupan el Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad. Quinta, en 1616 entran como nuevos hermanos los que llamarán los de hacha. Entran con el deseo de alumbrar con su hacha, cirio de 4 pabilos, el Santo Entierro. Luego ya existía. Y no estamos tan lejos del siglo XVI. Y sexta, ¿cómo nos puede extrañar de que como mínimo desde 1564 o 34, no me acuerdo, que hay un error, exista la hermandad del Santo Entierro y que al mismo tiempo se le llame del Dulcísimo Nombre de Jesús?
sin ir muy lejos, al contrario, muy cerca, ahí al lado, en Paradas, finales de los años de 1500, finales del siglo XVI, Viernes Santos. Al atardecer una cofradía inicia su extensión de penitencia. Su nombre, dulce nombre de Jesús y santo entierro de Cristo. Muchas gracias. Bien, hombre. Ya sabíamos que no iba a decir, pero no iba a... Músico profesional y compositor que gracias a su pasión por la música de Semana Santa se dedica a adaptar e interpretar las marchas procesionales a este instrumento, ofreciendo un resultado brillante que nos permite redescubrir composiciones por todos conocidas. Germán García es natural de Araal y a la edad de 8 años comenzó sus estudios de solfeo y piano en el aula municipal de música de su localidad. Posteriormente continuó sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional Francisco Guerrero de Sevilla. Es diplomado de Educación Musical por la Universidad de Granada y hoy día trabaja como maestro en el Colegio Maestra Ángeles Cuesta de Marchena. Gracias a su pasión por la música de Semana Santa, desde los 18 años Germán se dedica a adaptar e interpretar las marchas procesionales al piano, ofreciendo su propio estilo y personalidad. Además, es compositor de música procesional, cuyas obras son interpretadas por agrupaciones musicales y bandas de música. En el año 2007 nació su primer trabajo discográfico bajo el título de Mi Esperanza. Destacan sus conciertos en la ciudad de Sevilla, en hermandades como la Iniesta, la Esperanza de Triana, la Macarena, Veracruz, la Candelaria, San Roque, y también ha llevado su piano cofrade por gran parte de la provincia de Sevilla y Andalucía. En la actualidad, Germán es director musical de la agrupación musical Santa María Magdalena de Araal y dirige el coro de la Hermandad de la Esperanza de dicha localidad. Este disco trata de profundizar aún más en la marcha procesional como composición musical, quedando sus notas al desnudo en un imposible sonido de piano que quizás no sirva para acompañar a un paso en la calle, pero cuyos tonos y dulces melodías nos elevan al sentir más profundo de las tradiciones y devociones sevillanas. Esperamos que este disco de marchas procesionales, interpretadas al piano por Germán García, sirva para ensalzar la música procesional de la que Sevilla lleva a gala ser el espejo donde se miran los músicos, compositores y bandas de música de todo el mundo. No quisiera terminar sin recordar en el día de hoy la memoria del profesor don Enrique García, fallecido en el día de ayer, y al que siempre recordaremos, además de por su paso como fagot, maestro de fagot de la Banda Sinfónica Municipal, sino además por ser durante muchísimos años, en concreto hasta el año 2005, el director de la entrañable y recordada Banda de Música de la Cruz Roja. Descanse en paz. A continuación, una gran marcha interpretada por Germán García, Madre Iniesta, cuyo autor es un gran músico, don Manuel Marbizo. Muchas gracias.
Alcalde, autoridades, amigos. Gracias, Germán, por acariciar de esa manera las notas que escribí hace ya tiempo, pero que me suenan a música de hoy mismo. Si cuando Humphrey Bogart le dice a Dudley Wilson, el famoso Sam de la película Casablanca, aquello de tócala de nuevo, se produjera la ausencia total de sonido, sin duda sentiríamos una profunda frustración. La misma frustración, creo yo, que se hace patente si no escucháramos Coronación de la Macarena, Detrás del palio de la Esperanza, Estrella sublime en la Iniesta o Virgen del Valle acompañando el paso de la Dolorosa del mismo nombre. La música procesional en Andalucía, y especialmente en Sevilla, es como el celofán con el que cubrimos el regalo más preciado. Es esa piel sonora que se adereza con olores de azahar y brilla con la radiante luz de la primavera que acaba de llegar. Esta piel es del todo necesaria para que los sentimientos y los recuerdos se hagan presentes en nuestros momentos de gozo. Esos momentos en los que Sevilla es capaz de interpretar con maestría un estallido de silencio en San Antonio Abad o una respetuosa algarabía en el Cerro cada martes santo. Esta música sacra sevillana, como la define un amigo del alma, traspasa los dinteles de las iglesias y toma la calle para quedarse y hacer capilla allí donde suena. Esta música sacra sevillana es la banda sonora durante todo el año en aquellos locales de ensayo donde jóvenes y menos jóvenes se reúnen para disfrutar de la pasión por esta forma de entender la música. Esta mañana le decíamos adiós a Enrique García, como ha dicho Gregorio Serrano, el querido director eterno de la Banda de la Cruz Roja. Él, al igual que Julio Vera en Triana o Francisco González Ríos en La Cigarrera, ha sido padre, amigo, maestro y hermano de todos esos jóvenes. Es importante resaltar la magnífica función social que realizan las bandas en nuestra ciudad, aglutinando a esa juventud que sin esta forma de asociacionismo a la sevillana estarían perdiendo las horas delante de un videojuego o, lo que es peor, consumiendo alcohol en la calle. Gracias a Enrique, a Julio, a Francisco, a Javier y a otros muchos, porque este tipo de formaciones viene demostrando que son el referente para todo el territorio nacional. Hoy, déjeme que lo repita, esta música sacra sevillana está interpretada por Germán García González. Este aralense enamorado de Sevilla viene a demostrar una vez más que la sonoridad íntima de su piano es capaz de describir todas las sensaciones vitales que nos invaden cada Semana Santa. Es una música hecha con toda la pasión para la pasión. Con ustedes, Germán García González. Muchas gracias.
excelentísimo señor alcalde de Sevilla, ilustrísimo señor teniente alcalde delegado de Economía, Fiestas Mayores y Turismo, autoridades, representantes municipales, señor presidente del Alcázar, hermanos mayores, representantes, estimado Manuel Marbizón, amigo, familia, amigos todos y cofrades, buenas tardes. Todo comienza cuando un chaval de 16 años, estudiante de música, empieza a buscar partituras de marchas procesionales para adaptarlas a piano, porque él siente la necesidad de expresar la música que llevaba dentro desde pequeño, la música de Semana Santa. Tenía esa espinita de no tocar en una banda tras un Cristo o una Virgen, hasta el punto que llega a plantearse, ¿por qué yo no puedo tocar marchas procesionales a piano? Así se inicia la historia de la pasión al piano. Este joven pianista desea fundir la pasión de Cristo con las teclas blancas y negras. Pasó el tiempo y lo que comenzó en casa como un atrevimiento personal se transforma, gracias a su familia y amigos, en conciertos de marchas procesionales a piano en Araal y más tarde en hermandades de Sevilla, Málaga, Granada, Jaén. Después del paso de los años, ¿quién le iba a decir a aquel joven cofrade y músico que aquella pasión al piano algún día le llevaría a este lugar tan relevante e histórico, donde Américo Vespucio, Magallanes y Elcano trazaron la primera vuelta al mundo y Juan de la Cosa realizó el primer mapa mundi de la historia? Hoy aquel chiquillo llega con la pasión al piano a Sevilla, ciudad que presume de tener la más bella Semana Santa del mundo. Hoy aquel músico quiere, a través de sus manos en un piano, contarle al mundo cómo es Sevilla en primavera, en Semana Santa, esa revirá en una esquina cualquiera. Los sones de su piano en este disco quieren describir cómo se vive la madrugada, contar cómo es la Esperanza Macarena o el paso de la Trianera, qué siente el barrio de San Julián cuando su madre Iniesta se refleja en una estrella sublime del cielo. Por otro lado, él desea mostraros la sobriedad de la Virgen del Valle y, cómo no, a Dios hecho hombre, a Jesús de pasión, según el maestro Braña. Tampoco podía faltar su homenaje a los hermanos costaleros que van rezando bajo las trabajaderas. Fruto de su pasión, sentimiento y devoción a hermandades e imágenes, nace, entre otras, la marcha propia Dios de Esperanza, dedicada al crucificado de su hermandad de Araal, y Reina de San Juan, inspirada en María Santísima de Lágrimas y Favores de Málaga. Con la marcha Virgen de las Angustias, quien os habla ha querido homenajear a su maestro y paisano, don Manuel Rodríguez Ruiz, creador del estilo de agrupación musical que nos dejó el pasado verano. Y como no podía ser de otra forma, este trabajo concluye con la marcha Amarguras del pianista Manuel Font de Anta, considerada por muchos como el himno de nuestra Semana Santa. Seguidamente quiero aprovechar la ocasión para agradecerle al señor alcalde, don Juan Ignacio Zoido, al delegado don Gregorio Serrano y a don Rafael Rivas, del área de Fiestas Mayores del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, por la adquisición de esta edición especial de mi obra La Pasión al Piano, y que gracias a esta institución los sevillanos llegarán a conocer mi trabajo artístico y musical, que consiste en la adaptación e interpretación de la música procesional a piano. De igual manera, darte las gracias, Manuel, por tus palabras entrañables de presentación, y es un honor que me acompañes en este día tan especial para mí y tan importante. Con vuestro permiso, por último, pues quisiera dedicar a una serie de personas el disco: a mi mujer María José, a mi hija Cecilia, manantial de amor e inspiración, a mis padres Francisco y María Luisa, a quienes les debo la vida, a mis hermanos María Luisa y Francisco, sintonías de mi vida. Gracias por vuestro apoyo y comprensión, gracias por estar siempre ahí. A mi abuelo Manuel González Gamboa, que desde el cielo estará gozando de tu esperanza y ofreciendo su eterna sonrisa al escuchar los sones de mi piano, a toda mi familia. A mis amigos seguidores y cofrades que me regalan su amistad y mejor aprecio, a mis compañeros y gran familia de la agrupación musical Santa María Magdalena de Araal, y por supuesto al maestro don Manuel Rodríguez Ruiz, que permanecerá en mis recuerdos por su enseñanza, afecto y confianza hacia mí. Al arte de la música y al piano, por regalarme tantas cosas maravillosas y gratificantes a lo largo de mi vida. Al escritor y periodista Francisco Robles, por la belleza de sus palabras que describen exactamente mi pasión y sentimiento ante el piano. A Fran Granado y Seluz por sus fotografías, a Domi de Morón por sus buenos consejos, su compromiso y trabajo en su estudio, siempre atento y sintiéndome como en mi propia casa, a la casa discográfica For Records por su esfuerzo y atención,
al ingeniero de sonido Adolfo Castilla, quien demostró su profesionalidad ante los micros y la mesa de sonido. No olvidaré aquellos momentos de la grabación. Y finalmente quiero darles las gracias a Dios por haber cumplido un sueño más en mi carrera musical. Gracias por obsequiarme con lo mejor que tengo, mi familia y la música. Gracias por ofrecerme tu amor, tu pasión y tu esperanza. Muchísimas gracias. Buenas noches, señoras y señores. Le acabo de decir ahora mismo a Germán García que podíamos catalogarlo como un mini pregón, en el que él ha demostrado su humanidad, su devoción a Dios, su sencillez, su cariño y agradecimiento a todas las personas que le han ayudado a llegar donde ha llegado, y recordar a su abuelo y terminar haciéndolo, o previamente lo había hecho con su mujer María José y con Cecilia, su hija, demuestra ante quién estamos hoy aquí y quién nos ha congregado en este acto. Y decía que un pregón sui generis, un mini pregón, porque a estas características que él nos acaba de descubrir de sus rasgos personales y artísticos, hay que unirle que él hoy ha hecho también de Francisco Javier y de toda la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, porque él, con las 5 marchas que ha interpretado, ha sido capaz de adornarse a sí mismo. Enhorabuena, Germán. Hoy es tu día y es un día muy importante para ti y para todos los tuyos. Te doy la enhorabuena. Muchas gracias por acompañarnos, general, jefe de la subinspección. Ahora le han puesto a ustedes unos nombres. Es general jefe de la subinspección del Ejército en Sevilla. ¿No es así? Pues además tenemos la suerte de que nos encontremos con él, que aun no siendo sevillano es un sevillano de adopción, pero bajo su mando tiene una unidad, que ahora se llama la Unidad de Música de la Subinspección del Ejército en Sevilla, que es la banda del Soria 9, la de toda la vida. Pero hemos decidido que vamos a complicar con las denominaciones. Mi querido general, usted se irá de aquí y seguirá llamándose la Banda del Soria 9. Estimado presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, director del Real Alcázar de Sevilla, mi buen y querido amigo Manolo Barizón, muchas gracias por acompañarnos y por no solo permitir que se interprete una magnífica obra tuya recordando a tu Virgen de la Iniesta, patrona de la Corporación Municipal, sino también las palabras tan cariñosas que le has dedicado hoy a Germán García. Enhorabuena, teniente de alcalde, de Economía, de Empleo, de Fiestas Mayores y de Turismo de Sevilla, porque si hoy este disco es una realidad y se ha convertido en un hecho, un sueño de un joven de Araal, que se siente también sevillano de adopción, ha sido gracias a tu empeño después de haberlo escuchado un día y de haber tenido la oportunidad que juntos dijéramos que merecía la pena que esto pudiera grabarse para el disfrute de tantos y tantos amantes de las marchas procesionales. No es habitual encontrar discos con una interpretación al piano. Y muchas gracias a ti, querido Rafa Rivas, también director, compañero Miguel Bazaga, compañero también de Corporación, muchas gracias por acompañarnos. Muy especialmente a la familia de Germán García. Me gustaría, al igual que quiero citar a los hermanos mayores y a todos los cofrades que aquí os encontráis, y a los amigos también de Germán, quisiera tener un recuerdo, como no podía ser de otra forma y como lo han tenido quienes me han precedido en el uso de la palabra, hacia Enrique García. Y he hecho todas las salutaciones que cuando uno empieza así corre el riesgo de quedarse alguien detrás. Si alguien se queda, le ruego que me disculpe, pero me van a permitir que haga una reflexión. Reflexión que voy a hacerla después de las magníficas palabras del teniente de alcalde, de Manolo Marbizón, que es un poeta y además un compositor fuera de serie y de la humanidad y sobre todo de los conocimientos y el arte que ha derrochado el propio
autor del disco, pues que yo ahora me le diría unas palabras, pues puede que parezca un osado, pero creo que la ilusión que tiene Germán, el talento que ha demostrado, merece la pena que como alcalde de Sevilla me una a este sencillo homenaje que hoy todos te vamos a brindar, al igual que tú le dedicas tu talento y tu obra a Sevilla y en definitiva a todos los amantes de nuestra Semana Grande, la Semana de Pasión. Señoras y señores, hay sonidos que nos transportan a esa dimensión que nunca muere, que está guardada en un rincón del alma esperando sin duda florecer cuando un detalle sutil, por pequeño que sea, acaricia sus coordenadas. Germán, hay marchas procesionales que trascienden del fin para el que fueron concebidas, y tú mejor que nadie lo has sabido entender e interpretar. Llegan a pertenecer al patrimonio inmaterial de los recuerdos del hombre, y creo que todos los que aquí estamos, cuando hemos estado escuchando tus interpretaciones, nos han traído al recuerdo tantos y tantos acontecimientos que hemos vivido año tras año al escuchar esos acordes. Una banda sonora de una infancia siempre nos traerá esos recuerdos. Nunca perderemos esos recuerdos que se han venido alimentando Semana Santa tras Semana Santa. Y a su vez responden, y hemos podido responder muchas veces, a las preguntas de dónde venimos y quiénes somos. Pues la infancia, y ustedes entenderán conmigo, que no es otra cosa que nuestra propia identidad. Allí nos encanta volver más en estos momentos en los que recordamos a nuestros padres y a nuestros abuelos, y cuando ya tenemos una determinada edad recordamos también cuando salíamos con nuestros niños pequeños. Al escuchar Amargura o Coronación Macarena, vuelven aquellos monaguillos asustados, las bolas de cera multicolor y las primeras explicaciones paternas ante preguntas que solo en Sevilla y con una cofradía en la calle se pueden responder. Oír melodías tan íntimamente ligadas a la historia personal de cada sevillano, que se interpretan al piano en la tarde de hoy aquí por Germán, he de reconocerle que para mí ha sido una experiencia sensitiva sublime. Si ya una marcha de por sí nos estremece y nos invita a trascender sobre el poder de las imágenes, cuando van naciendo de los acordes del piano de Germán García, la profundidad que se ha llegado a alcanzar es inimaginable. Queda la música desnuda, sin trompeta ni tambores, despojada de la pasión de la calle, porque aquí no había pasión, sí había mucho sentimiento, pero no había la pasión de la calle. Que esa pasión permite que se disfrute en la calle entre el regocijo de lo que se está viviendo en aquel momento. Pero hoy tú nos has permitido que disfrutemos esos acordes en la intimidad, en su concepción más pura. Esa que nos eleva al mundo de las ideas, ideas que solo perviven en la belleza y la virtud en sus formas únicas, eternas e inmutables. Señoras y señores, termino. En esta obra de Germán García van a tener ustedes la oportunidad de entender la pasión que se vive en Triana, de viajar al siglo XIX al escuchar Virgen del Valle, de encontrar la alegría de la Estrella Sublime, de sentir un Jueves Santo de Jesús de Pasión, de descubrir Dios de Esperanza y Reina de San Juan, de rezar junto al arco con Coronación Macarena, de vivir la noche eterna de la madrugada y parar en la calle Pureza con Triana de Esperanza, de oler a canela y clavo al oír Virgen de las Angustias, de rememorar también a la antigua Soria 9 con hermanos costaleros, de vibrar con los nuevos sonidos de Madre Iniesta y cerrar los ojos para que todo empiece al son de Amargura. Todo ello a través de las magistrales y delicadas manos de un joven pianista, pero al mismo tiempo ya consagrado, que ha entendido mejor que nadie la música procesional. Muchas gracias, Germán. Que esta obra, y te dedico a ti estas últimas palabras, que esta obra tuya sea el mejor regalo para Sevilla, sonidos de la Semana Santa que van a permanecer siempre en el sentir de un pueblo sevillano. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, señores.